En este tiempo hay muchas personas sufriendo grandemente. Están surgiendo, apareciendo muchos crímenes, muchos acontecimientos, la verdad, bastante asombrosos. Había un matrimonio que se casaron jóvenes, tuvieron 2 hijas pequeñas y bueno, se separaron. Pero por supuesto, pues las niñas tenían relación. Y ya después de un año, la exmujer pues tuvo una nueva relación y el exmarido, la verdad, pues se sentía muy mal, estaba muy enfadado, hasta el punto que raptó, secuestró a las 2 niñas. Y no sabían nada de las niñas por varios días. Entonces había mucha gente preocupada, ¿verdad?, por esa situación. Pero la exmujer decía que él, a pesar de todo, era un buen padre y que nunca podría imaginar que él hiciera daño a sus hijas, porque dice que las amaba muchísimo. Al día siguiente apareció la noticia que el exmarido había matado a las 2 niñas y las había metido en el fondo del mar. La verdad, es algo que no podemos entender, ¿verdad? La gente tiene problemas mentales graves, pero conforme a la palabra realmente tienen un origen espiritual. Satanás está obrando grandemente. Por eso cada vez la gente está sufriendo más, a pesar de que hay unos niveles de tecnología tan grandes, ¿verdad? Pero ¿cómo puede ser que la gente cada vez se sienta peor, estén cada vez apareciendo más desastres, más desgracias? Y también muchos hijos de Dios que aman a Dios están sufriendo mucho, tienen problemas de todo tipo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que podamos estar recibiendo la respuesta de Dios siempre, conforme a su palabra. En Isaías 48 dice que la palabra de Dios permanece para siempre. El pasaje de hoy vemos que aparecen dando ofrenda unos ricos. Ellos daban muchísima ofrenda, ¿verdad? Pero también luego aparece una viuda que era pobre, y realmente ser viuda, y más en ese tiempo, era una dificultad muy grande. Pero dice que ella dio 2 blancas, 2 monedas, las más pequeñas. Pero viéndolo el Señor, vio que los ricos habían dado solo las sobras. Pero en cambio, esa viuda pobre había entregado todo su sustento, es decir, ella entregó toda su vida a Dios. ¿Por qué unos solo daban las sobras a Dios y otros, en este caso la viuda, entregó todo lo que tenía, todo su corazón, toda su vida para Dios? Porque había algo que ella conocía, ¿verdad? Y que es muy importante también a través de la palabra que nosotros podamos conocer. Estos ricos no conocían algo, no conocían en primer lugar su estado espiritual. ¿Cuál era su estado espiritual? Este era su estado espiritual. Los ricos representan a los no salvos, aquellos que Dios está fuera de sus vidas, aquellos que en el centro, en el trono de sus vidas, está su yo. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quedó separado de Dios en Génesis 3, este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir, habló claramente: no morirás, sino si comes serás como Dios. Y el hombre, desobedeciendo a Dios, rompiendo el pacto, ciertamente empezó a pensar que él era Dios, que él es el más listo, él tiene que hacer su plan, buscar sus deseos, hacer lo que él piensa, y además no solo él, quiere que todos a su alrededor hagan lo que él piensa, porque él piensa sin darse cuenta que es Dios.
Por eso en ese estado está buscando cosas que realmente le gustan, busca lo carnal, lo material. Eso es Génesis 6, la época de Nefilim. Así tan atrapado está el hombre que pensando equivocadamente que es Dios, hace lo que él cree, lo que él piensa. Por supuesto es un fracaso absoluto. Y busca, por supuesto, como en Génesis 11, que es la Torre de Babel, el éxito, el poder, la fama. Así viven las personas en este estado. Y ellos no lo conocen. Es algo que no conocen. No conocen su estado espiritual porque han nacido así. Piensan que no hay otra manera de vivir. Que es imposible vivir de otra manera. Que incluso piensan que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque ellos, como aparece en Génesis 3:7, se crean su misma religión. Ellos piensan que son Dios y se crean un falso Dios a su medida, ¿verdad? A su manera. Ellos creen en su Dios y creen que si hacen esas cosas, realmente pues ya son salvos, todo les va a ir bien, ¿no? Pero realmente lo hacen por ellos, ¿verdad? Por subir, por su apariencia. Por eso en Génesis 3:7, cuando el hombre pecó, intentó arreglar su pecado. ¿Cómo? Se hizo un vestido de hojas, pero es ridículo, ¿verdad? Eso realmente no soluciona el pecado del hombre, pero eso representa la religión, el esfuerzo del hombre, la manera del hombre por intentar solucionar su problema. Por supuesto, no funciona. Y ellos tienen su religión. Las personas en ese estado piensan que son Dios y además se hacen un Dios a su manera. Y luego piensan que como es un Dios a su manera, ellos cumplen a su manera todo, pues para recibir la salvación. Piensan que son justos, que lo hacen todo bien. Es tremendo. Es algo tremendo. Yo me acuerdo conversando, compartiendo la palabra con una persona que estaba en este estado y que de verdad piensa que lo hace todo espectacular. Además es tremendo porque nunca admite ni un fallo, lo hace todo bien. Él es justo. Y yo conversando con él, pero bueno, tú eres justo, pero conforme a tu estándar, tu pensamiento. No, yo soy justo, no, yo para Dios soy justo. Bueno, pues vamos a ver lo que Dios dice, ¿vale? Tomamos la Biblia, Éxodo 20, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí es el estándar de la justicia de Dios. Entonces, bueno, a ver, tú cumples el primero, el segundo, el tercero. Entonces, al final, ¿qué decía? En vez de admitir, dice, bueno, yo soy justo, pero tampoco decía, yo soy un santo, no soy un santo, no cumplo todo, por supuesto, no cumplía nada. Pero es que no lo podía admitir, ¿por qué? Por el orgullo, ¿verdad? Porque él piensa que es Dios. Por eso la religión es el esfuerzo del hombre, pero realmente no tiene ningún valor para que podamos recibir esa salvación. Por eso esa gente, esas personas que están sufriendo grandemente, aunque den apariencia de ricos, son realmente pobres espirituales. Por eso vemos tantas personas, desgraciadamente, que tienen fama, poder, que tienen muchísima economía, pero fracasan grandemente. Realmente su vida no funciona porque en ese estado, aunque puedan parecer ricos, desgraciadamente si continúan en ese estado, van a fracasar grandemente. Es inevitable que fracasen. Hace unos meses apareció la noticia de Bill Gates, el fundador de Microsoft, una persona multimillonaria, ¿verdad? Pero se divorció. Muchísimos años de matrimonio con sus hijos. Y no funcionaba al final porque él presuntamente era infiel. Y de repente toda la familia, los hijos, los amigos cercanos, todos en contra de él. Eso con todo su dinero no lo puede arreglar. Por el dinero, ¿verdad? Por eso realmente en ese estado, aunque no lo sabe porque es algo que no conoce, es un pobre espiritual. ¿Qué es lo que no conocen en ese estado? No conocen que Dios es creador. Y Dios de la nada, con su palabra, creó todas las cosas. Y durante 6 días Él preparó todo para el 6º día, al final, crear lo más precioso de su creación. ¿Qué es? A nosotros, al ser humano. Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Él preparó previamente todo para que cuando viniéramos, para cuando nos creara, ya estuviera todo. Esa abundancia creada para nosotros, es el amor que Dios nos tiene. Además, a nosotros no nos creó con su palabra, sino como un alfarero con todo su amor, del polvo de la tierra nos moldeó. Génesis 2:7, y sopló en nuestra nariz aliento de vida, nos dio el Espíritu. Desde ese momento es cuando empezamos a experimentar esa vida, porque Él nos creó para estar relacionándonos con Él, teniendo esa vida continua en relación con nuestro amado Dios. Nos dio su imagen y semejanza. Es algo que no tiene ninguna de las otras criaturas, solo nosotros. Por eso, ciertamente, ellos no conocen ese Dios de amor, ese Dios creador que nos hizo para estar con Él y de esa manera tener la verdadera felicidad. Tampoco conocen que nos dio una misión bien preciosa, llevar esa bendición a toda la tierra. Y también en su amor nos dio un pacto que aparece en Génesis 2:17. ¿Por qué? Porque Él nos dio libre albedrío. Nos dio la capacidad para escoger. Pero para que no olvidáramos la manera de tener la vida solo estando con Él, nos dio ese pacto. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Para que nunca olvidáramos que solo a la manera de Dios, estando con Dios, podíamos tener la vida, disfrutar de las bendiciones y cumplir esa misión que nos fue encomendada. Pero estos ricos, aunque tenían mucha economía, no estaban conociendo estas cosas importantes. No conocían realmente quién era Dios, porque se habían creado un Dios falso a su manera. Incluso ellos eran sus propios dioses. Tampoco conocían el amor de Dios. El hombre engañado por Satanás cayó, murió espiritualmente, quedó separado de Dios, empezó a vivir atrapado por Satanás. Pero aún así, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Cristo es la máxima expresión del amor de Dios. Habíamos pecado, merecíamos morir, pero Él por su gracia, por su misericordia, Él mismo se encarnó, se hizo hombre. Como hombre, vino como siervo y fue siervo hasta la cruz. Murió por nosotros, derramó su vida, su sangre, para poder abrir un camino y que pudiéramos regresar a Él. Pero ellos no conocían que solo a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, podemos regresar a Dios. Jesús el Cristo en la cruz, allí perdonó nuestros pecados, como dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ellos no sabían, estos ricos, que solo a través de Cristo podemos salir de la esclavitud del pecado, ser perdonados del pecado. Tampoco sabían que Jesús el Cristo vino también como Rey. Dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No sabían que solo Jesús el Cristo ha vencido a Satanás, que solo a través de Él podemos salir de ser esclavos de Satanás. Por eso, por no conocerlo, solo daban las obras. No conocían realmente el Dios de amor que tenemos, el Dios que ha dado a Cristo, que en Cristo tenemos todo. No lo conocía. Por eso, solo daban las obras. Pero en cambio, esta mujer viuda, que era pobre, ella pudo conocer muy bien que solo a través de Cristo podemos tener la vida. Por eso entregó, no un poquito, toda su vida, todo su sustento. Además, ella estaba en esa condición de poder poner toda su vida en Cristo. Ella era pobre, se daba cuenta que era incapaz, que no tenía nada. Y somos así. Lo que pasa es que mientras estamos en ese estado, no nos damos cuenta, pensamos que somos los mejores y con ese corazón no podemos encontrar el valor de Cristo. Dios tiene que llevarnos a ese estado de darnos cuenta que somos pobres, que no somos nada, que somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y el único y suficiente Salvador que Dios nos ha provisto es Jesucristo. Por eso a través de Él es la única manera de cambiar
espiritualmente. Esa mujer, por gracia de Dios, aunque era pobre, aunque era viuda, pudo darse cuenta del valor de Jesús el Cristo. Por eso dio todo para Cristo, todo para Dios. Solo a través de Cristo podemos cambiar espiritualmente y salir de ese desastre. Los ricos también representan a esos creyentes que ya tienen a Cristo, pero no disfrutan. Tienen este estado. Ya tienen a Cristo en sus vidas, pero todavía en el centro, en el trono de sus vidas, están ellos todavía. Tienen a Cristo, hay un problema, pues lo buscan, pero luego siguen controlando, dominando, dirigiendo sus vidas. Así no se puede disfrutar, ¿verdad? Porque nos esforzamos y no funciona, ¿verdad? Por eso en ese estado es un estado que no disfrutan el Evangelio, viven una religión, es un esfuerzo continuo. Por eso si no disfrutamos, solo damos las obras a Dios. Eso representan también los ricos, ese estado, un estado que es religión. Por eso ellos no disfrutan. ¿Qué es lo que no disfrutan? El culto. Hacen un culto por obligación, por costumbre, religioso. Algo bien seco. Realmente es como un esfuerzo. Lo hacen como para cumplir sin darse cuenta, ¿verdad? Así no pueden disfrutarlo, porque es como una carga, ¿verdad? No están entendiendo la bendición del culto. Por eso, dentro del culto, para ellos la palabra, no la creen, no creen la palabra de Dios, la están tomando solo lo que les gusta, lo que se acopla a su pensamiento. Ellos toman la palabra con su propio pensamiento. Así no se puede disfrutar, ni podemos estar realmente teniendo fuerza ni seguridad, porque realmente no están creyendo la palabra. Tampoco les funciona la oración, porque es una oración centrada en ellos mismos. Esfuerzo. Hay que orar, si oro más, voy a recibir más bendición, o voy a orar por esto que yo quiero, porque este plan que tengo, que Dios me lo bendiga. Están en ese estado. No es que sea nada malo, simplemente no funciona y es un sufrimiento. Porque si no conocen, no pueden disfrutar. Y todo esto, que es una gran bendición, por supuesto, no lo disfrutan, es una carga, como una obligación y no funciona. Por supuesto, con ese estado, sin disfrutar, no se está dando de manera natural el evangelismo en sus vidas, porque además tienen un concepto equivocado de lo que es el evangelismo. Es esforzarse, convencer a la gente, molestar a la gente. No tiene nada que ver con el evangelismo bíblico. Es un evangelismo que realmente es por obligación y, por supuesto, no tienen ningún corazón con ese estado para querer salvar a las personas, porque solo piensan en ellos mismos. ¿Qué es lo que no disfrutan? Cada día, el hoy. Cada día es un regalo, una bendición que Dios nos da. Pero si no estamos disfrutando el Evangelio, si no conocemos quién es Cristo ni disfrutamos el Evangelio, el hoy, hay dificultades, hay problemas y no podemos superarlos, porque vienen problemas. ¿Y qué ocurre? En ese estado se mueven completamente. Vienen pruebas. Empiezan a correr a buscar gente que les pueda ayudar. Intentan arreglarlo por sus fuerzas y es peor. A veces vienen crisis. Y ya se caen totalmente, depresiones. Incluso algunos, desgraciadamente, tienen pensamientos de suicidio, siendo hijos de Dios. ¿Por qué es? Porque no están conociendo realmente quién es Jesús el Cristo y, por supuesto, no están disfrutando de tantas y tantas bendiciones que tenemos en Él. En Él tenemos respuesta para el pasado, pero también para todo el presente y, por supuesto, para el futuro. Por eso, solo dan lo que les sobra. No saben realmente esa gran bendición que tienen. No funciona.
Y por supuesto, no entienden cuál es la misión que Dios tiene para sus vidas. Pero en cambio, esta mujer viuda, esta mujer que era pobre materialmente, ella conocía muy bien el valor de Jesús el Cristo, por eso dio todo. Ella cada día disfrutaba de que Dios vivo estaba con ella, porque disfrutaba del culto. Dios nos creó para estar con Él. Hemos sido creados para dar culto continuamente a Dios. Es el tiempo de mayor bendición. A través del culto recibimos la gracia, el poder, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y en el culto el Señor nos da su palabra, esa palabra que nos da y que Él mismo siempre cumple. Por eso, realmente, esa mujer creía, tenía la fe en la palabra de Dios que siempre se cumple y tomaba la palabra con el pensamiento de Dios. Por eso, la palabra para ella es una seguridad, una garantía, es realmente un contrato que Dios siempre cumple. Y ella vivía totalmente coordinada la palabra de Dios. Por supuesto, la oración. Esa mujer oraría 24 horas, esa oración de dar gracias, no pediría nada, solo daba gracias a Dios, porque sabía que en Cristo estaba todo. Sabía que realmente a través de Cristo estamos completos y disfrutaba de esa oración que realmente experimenta que Dios Trino está con nosotros, esa oración que disfruta del trono celestial. Y que se levantan esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Ella disfrutaba de cómo Dios abría esas puertas para cumplir el evangelismo. Porque es algo que Dios hace. Cuando uno disfruta es muy fácil poder estar traspasándolo, tener ese corazón por las personas que están sufriendo, ¿verdad? Entender esa misión. Por eso esa mujer podía disfrutar el día de hoy. Lo podía disfrutar con ese estado, tomando la palabra, orando, teniendo el culto cada día. Para ella cada día era una aventura, cada día era una bendición. Si venían problemas, como ella disfrutaba, realmente veía que eran respuestas. Cuando vienen pruebas, con ese estado que está disfrutando del Evangelio, esas pruebas son realmente un tiempo para renovarse. Y si experimenta crisis dentro del pacto de Cristo, esa mujer veía que era una oportunidad que Dios le daba. Por eso ciertamente les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar conociendo cómo Dios, a través de Jesús el Cristo, ya ha consumado todo para nosotros. A través de Él podemos cambiar espiritualmente. Que puedan cada día disfrutar de que Jesús el Cristo ha resucitado y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso cada día den culto, disfruten en el día de hoy, cumplan esa misión que Dios tiene. Porque disfrutando a través de Cristo, ciertamente, tenemos victoria. Por eso esa mujer entregó todo, su vida, porque realmente sabe que a través de Cristo tenemos la verdadera victoria cada día. Por eso, esa mujer, aunque aparentemente parecía pobre, sin ningún respaldo, ciertamente, espiritualmente, no era así. ¿Cuál era el estado de esa mujer? Ella disfrutaba de ese estado espiritual reconocido por Dios, era cumbre espiritual. En el trono de su vida estaba Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ciertamente su vida era Cristo, todo lo que tenía, todo lo que era, todo lo que poseía, era para Cristo. Su yo ya estaba ahí apartado, ya no valía, no contaba, estaba muerto, estaba sepultado, y ya Cristo había resucitado. Por eso, con ese estado espiritual, tenía un estado que podía compartir. Y ciertamente, por gracia de Dios, esa mujer, esa pobre viuda, entendió que Jesús es el Cristo. Yo les bendigo
que puedan tener esa conclusión. Jesús es el Cristo, Él ha consumado todo en la cruz. A través de Él ya tenemos el camino abierto, estamos con Dios. A través de Él hemos salido del pecado. A través de Él hemos salido del poder de Satanás. Por eso, ¿qué nos queda hacer ahora? Disfrutar cada día, darle culto a Dios, tomar su palabra, orar y ver esos caminos que Él va a abrir para el evangelismo. Disfrutar cada día, viendo que los problemas son respuestas, las pruebas son la oportunidad para renovarnos y las crisis son realmente una oportunidad que Dios nos da para proclamar el evangelio y que cada día estemos cumpliendo esa misión que Dios tiene para nuestras vidas. Si conocemos de Cristo, si disfrutamos de Cristo, podemos compartir, ¿verdad? Por eso Pedro, cuando estaba en este estado en Hechos 3, le dijo a ese cojo: lo que tengo te doy, lo que disfruto, lo que poseo te doy. Es muy fácil compartirlo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ciertamente, en ese estado tenemos ese poder. ¿Para qué? Para levantarnos como testigos. Esa mujer sabía que realmente el deseo, el plan, la dirección que Dios tiene es la evangelización mundial, llegar a esos lugares vacíos de las 237 naciones, de esas 5.000 tribus que nunca han escuchado que Jesús es el Cristo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Esa es la dirección de Dios. Por eso, si conocemos de Cristo, si disfrutamos de Cristo, vamos a estar en la dirección de Dios, pudiendo compartir ese evangelio. Dios lo hace a través de las personas que disfrutan de ese estado, que dan todo lo que tienen para Dios. Ciertamente Dios las utiliza como testigos para llevar ese evangelio. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas personas enfermas, desgraciadamente, pero no solo físicas, sobre todo espiritualmente. Y también cada vez más personas con enfermedades mentales, depresiones, ataques de pánico, bipolaridad, esquizofrenia. Y son de origen espiritual. Por eso, solo a través de dar el evangelio de Jesucristo se pueden salvar, se pueden sanar, porque solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Esa mujer lo sabía. Por eso ciertamente su vida estaba alineada al deseo de Dios. Por eso entregó todo, toda su vida, todo lo que tenía, todo lo que era, para cumplir el plan de Dios, porque sabe que ahí realmente Dios va a obrar grandemente. No solo a las 237 naciones, sino ¿cuál es el método? A través de las personas enfermas. Y cerca de nosotros, incluso en nuestras familias, hay personas en este estado. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Ya tenemos a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos da el poder para ser testigos. Que vayan a esas personas enfermas orando, primero oren y luego predíqueles el evangelio. Solo Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Y esa mujer también tenía la dirección de Dios. ¿El qué? Ir a los jóvenes, ir a los niños, a los adolescentes, que especialmente en este tiempo Satanás está obrando, está robando sus corazones, sus almas. Por eso es el tiempo, como dice la palabra, para poder traspasar a las siguientes generaciones, no una religión, sino el pacto de Jesús el Cristo, el evangelio, que es la vida y el poder de Cristo resucitado, para que puedan estar levantándose como testigos, como cumbres, y a través de ellos se esté cumpliendo la evangelización mundial. Por eso vemos dos tipos de personas. Unos que materialmente eran ricos, que daban una apariencia de ricos, de que todo les iba bien, pero es la apariencia, espiritualmente, eran pobres. En cambio, esa mujer que daba la apariencia de pobre, que era una viuda, realmente era rica espiritualmente. Y los ricos, que eran pobres espirituales, en ese estado, al final, fracasarán. Pero en cambio esta mujer que físicamente, que materialmente era pobre, pero con ese estado,
ciertamente Dios la va a levantar como testigo y le va a dar toda la victoria. Por eso, en el nombre de Jesucristo, que en este día podamos delante de Dios, podamos ver nuestra vida. ¿En qué estado estamos nosotros? ¿Y cuál es el estado que Dios quiere que nosotros estemos? Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que tomen esta palabra que Dios por su gracia va a cumplir en sus vidas y a través de ellas.